Hola mis queridos amigos y hermanos, Dios los bendiga donde quiera que se encuentren. Gracias nuevamente por estar nuevamente conmigo en este nuevo video. En este video miraremos 7 razones contundentes y miraremos profundamente en la palabra de Dios de que el relato bíblico que Cristo ah, relató en Lucas capítulo 16 no se trataba de un hecho real, sino de una parábola. Este relato que nosotros conocemos como el rico y Lázaro. Hoy miraremos 7 razones contundentes que demostrarán que esto no es un hecho real, sino es una parábola. Así es que te invito a que sigas viendo este video y que a través de la palabra de Dios y el Espíritu Santo pueda ayudarte a entender realmente lo que Dios quiere enseñarnos a través de este relato de Lucas capítulo 16. Voy a tener una pequeña palabra de oración para que el Espíritu de Dios nos ilumine y nos guíe por el camino de su verdad. Querido Señor, queremos rogarte y suplicarte en esta hora que tu Espíritu Santo venga y sea derramado sobre cada uno de aquellos que van a escuchar tu palabra. Que me ayudes y me des palabras a través de tu Espíritu Santo para poder compartir esta verdad y que pueda ayudar a cada uno de mis hermanos a crecer espiritualmente en conocimiento, y no solamente en conocimiento, sino también para acercarte más a ti. Bendícenos, quédate con nosotros, te lo ruego y te lo suplico en nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, muchos de nuestros hermanos están enseñando, predican en muchos púlpitos cristianos acerca de lo que es el estado de los muertos. Y muchos de esos argumentos están basados en un relato bíblico que Jesús predicó en Lucas capítulo 16, conocido por todos nosotros como el relato del rico y Lázaro. Hermano querido, hoy miraremos 7 razones contundentes bíblicas que nos demostrarán que este hecho no fue un hecho real, sino una parábola en la cual Cristo Jesús quería enseñar algo sumamente importante para el pueblo de Israel y para sus seguidores. Rogamos, hermano querido, vamos a entrar en su palabra, pero antes de entrar en su palabra, quiero pedirte que cuando entres a este estudio, entres sin prejuicios, sin ideas preconcebidas y con una actitud correcta, dispuesto a aprender y a conocer y a vivir su voluntad que Dios quiere que hagamos en nuestras vidas. ¿Por qué lo digo, hermanos? El libro de San Juan, en el capítulo 7, en el versículo 17, dice así: el que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mis propias cuentas. Hermano, Jesús aquí les está hablando a los seguidores. Y le está diciendo algo sumamente importante para ti y para mí, que somos seguidores de Cristo Jesús. Hermano, dice su palabra que si nosotros, y esta es la palabra correcta, la palabra clave para nosotros entender lo que es verdad y lo que es mentira. Dice que si nosotros queremos seguir la voluntad de Dios, conoceremos si la doctrina es de Dios o si habla por sus propias palabras. Jesús le estaba dando esto a todos sus seguidores, y eso es un principio que nosotros debemos aplicarlo en nuestras vidas. Porque si nosotros queremos seguir su voluntad de Dios, hermano, el Espíritu de Dios nos va a ayudar a entender qué es verdad y qué es mentira. Pero el punto importante es de que nosotros debemos querer hacer la voluntad de Dios.
Si queremos, por eso es que cuando entremos a estudiar la palabra de Dios, tenemos que entrar con la actitud correcta de aprender de Dios, de ver cuál es su voluntad y obedecerla. Si entramos con esta actitud dentro de su palabra, en el estudio de ella, el Señor nos va a iluminar y nos mostrará a través de su Espíritu Santo si esta doctrina es verdad o son palabras de hombre. Por eso yo te invito, hermano, que si tú vas a ver este video, entres con esta actitud, la actitud correcta. Esta verdad es de Dios, el Señor te va a mostrar si es de Dios esta doctrina o si son palabras mías. Pero si entras con la actitud correcta. Por eso yo te invito de todo corazón que abras tu corazón, hermano, y que no te fijes en mí. Ni te fijes en cualquier otro predicador que enseñe por más alto rango que tenga. Pueda ser el más grande de todos los ministerios. Pero, hermano querido, si nosotros no debemos recibir todo lo que proviene de Él, si el Espíritu de Dios no nos indica que es de Dios. Si es que no debemos de confiar en ninguna persona, sino confiar en la palabra de Dios y en su Espíritu Santo que nos guíe a toda lo que es verdad. Así es que con esto en mente entraremos al estudio de este día. Hermano, miraremos 7 razones y la primera que nosotros empezaremos a ver es que de acuerdo a este relato de Lucas capítulo 16, y voy a leer el versículo 19 y 21, mira lo que dice. Había un hombre rico que se vestía de púrpura, de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y lamían las llagas. Luego sigue diciendo, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades el rico alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a su seno. Vamos a parar un poquito ahí, hermano. De acuerdo a este relato bíblico, dice que el rico tenía banquetes todos los días. Y el pobre, el mendigo, dice que deseaba saciarse de las migajas que caían de la mesa de este rico. Pero dice que aconteció que llegando, fallecieron los dos, murieron los dos. Y dice que uno fue al seno de Abraham y otro fue a un tormento eterno. Hermano querido, entonces, si nosotros pensamos y creemos de que este relato es un relato de un hecho real y que Jesús estaba tratando de enseñar eso que estamos viendo en este relato, tenemos que entender claramente de que nuestras obras, o sea que somos recompensados por lo que somos en esta vida. Porque el rico, como fue rico en esta tierra, él recibió tormentos cuando murió. Y el pobre, como era pobre, pues por lo tanto, él entonces recibió una recompensa en el cielo. Podríamos pensar de que todos los pobres van a ser ¿qué? Van a ser salvos, sean buenos o sean malos. Simplemente porque fueron pobres, ellos van a recibir una recompensa en el cielo. Y hermano, esto no es bíblico. No podemos decir
de que este hecho es un hecho real, porque realmente esto no era lo que Jesús estaba tratando de enseñar. Todos y cada uno de los que hemos aceptado al Señor reconocemos que la salvación viene por gracia. La salvación, la vida eterna, esa recompensa que Dios quiere darnos no viene porque somos pobres o somos ricos en esta tierra. Simplemente viene por gracia. Cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón, le entregamos nuestra vida y nuestra voluntad al Señor, el Señor viene y nos da la oportunidad, la salvación que Él pagó en la cruz del Calvario por ti y por mí. La salvación no es por lo que somos en esta vida, sino porque por gracia Jesús nos la ofrece a cada uno de nosotros. La salvación depende solamente de Dios. Podemos interpretar que muchos, que todos prácticamente los pobres, y la Biblia no dice eso. Jesús dijo, bienaventurados los pobres, ¿pero qué? En espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Escucha, Jesús no se estaba refiriendo a los pobres monetariamente, sino a los pobres en espíritu. Entonces no podemos pensar que porque somos pobres aquí alcanzaremos la vida eterna o la recompensa eterna de parte de Dios por vivir una vida de pobreza. Entonces todos quisiéramos ser pobres. Entonces, hermanos, no concuerda lo que nosotros podemos estar pensando o creyendo de este relato bíblico, porque si nosotros nos basamos en este relato que Jesús estaba diciendo, podremos pensar. Lo dice claramente. Si vemos que el Hades, que el hombre fue al Hades y por eso es que es algo literal, un hecho real, prácticamente entonces también tendremos que entender de que todos los pobres van a alcanzar la vida eterna o la recompensa eterna. Ahora, mira lo que sigue diciendo. Aconteció que él murió, el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Muchos de nuestros hermanos enseñan de que todos los que mueren, todos los que murieron antes de que Cristo Jesús viniera por primera vez y muriera en la cruz del Calvario, cuando estas personas eran justas y morían, estas personas iban a un lugar llamado el seno de Abraham. Pero que cuando Cristo Jesús vino, murió, pagó en la cruz del Calvario por nosotros, muriendo, dice que cuando Él resucitó, estas personas que habían muerto en el Antiguo Testamento antes de que Cristo Jesús viniera, pasaron de este lugar que se llamaba seno de Abraham y se fueron directamente ¿a dónde? Al cielo. Basados y usan un texto clave que es Efesios capítulo 4 y versículo 8 que dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Miraremos este versículo en su contexto y miraremos claramente, hermanos, de lo que se está refiriendo en otro estudio mucho más a fondo respecto a la resurrección de aquellos que resucitaron cuando Cristo Jesús resucitó, cuando Cristo Jesús se levantó de los muertos de esa tumba. Miraremos este versículo porque ahí es su verdadero contexto, pero no es de que todas estas personas que murieron antes de Cristo se fueron a este lugar. Y cuando nosotros vemos esta interpretación de que estos hermanos enseñan, hay algo que no concuerda claramente en la palabra de Dios. Porque esta enseñanza que cada uno de nuestros hermanos enseñan, de que
cuando tú mueres, te vas directamente al cielo y recibes tu recompensa. Si el que fue injusto, malo, impío, se va al infierno y el que es justo se va a la gloria o a lo que es a la presencia de Dios, como le llaman muchos de nuestros hermanos evangélicos, no concuerda con lo que es la enseñanza bíblica. Hermanos, la palabra de Dios en ninguna parte nos enseña y nos muestra de que nosotros cuando morimos, recibimos nuestra recompensa. No vas a encontrar versículos en la palabra de Dios de que muestren de que cuando tú mueres recibes tu recompensa, que te vas al cielo y que te vas a la gloria. Excepto en dónde, en este relato que encontramos en dónde, en Lucas capítulo 16. Pero a través de la palabra de Dios encontramos principios y versículos claros que nos muestran que la recompensa no es cuando tú mueres, que la recompensa es cuando Cristo Jesús regrese por segunda vez. Eso está claro en la palabra de Dios. No tengo que esforzarme mucho porque mira lo que dice Lucas capítulo 16, 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus santos ángeles. Entonces, escucha, entonces, ¿cuándo? Cuando regrese con todos sus ángeles, entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Cuándo es la recompensa? Cuando Cristo Jesús regrese por segunda vez. No es antes de que Cristo Jesús. Dice Apocalipsis capítulo 22 y versículo 12. He aquí yo vengo pronto. Y escucha lo que dice. Y mi galardón conmigo. ¿Para qué? ¿Cuál es el galardón? Esa recompensa. Dice, para recompensar a cada uno según sean sus obras. ¿Cuándo es cuando viene la recompensa? Hermano, dice, vengo pronto. Y cuando Él viene, trae algo importante, que es el galardón. Y dice San Juan capítulo 3, 14 y 13, y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Este versículo es muy conocido por todos nuestros hermanos. Y hermano, yo no sé cómo podemos malinterpretar lo que la palabra de Dios nos enseña, porque es clara respecto a eso. Jesús dice, voy pues a preparar lugar. Dice, y vendré otra vez. ¿Cuándo? Vendré otra vez. Viene en su segunda venida, que es la que estamos esperando en este momento. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La recompensa es cuando Cristo Jesús regrese por segunda vez. Dice, el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Los segadores son los ángeles, de manera que como se arranca la cizaña y es quemada en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que les sirven de tropiezo. Y a los que hacen iniquidad los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Escucha, hermano. Habla aquí esta parábola de Mateo capítulo 13, versículo 39 al 43. Dice que cuando Cristo Jesús regresa, dice que enviará a sus ángeles y recogerán a todos los escogidos. A los malos los echará al horno de fuego y a los justos dice que resplandecerá como el sol en el reino de su Padre. Esto quiere enseñarnos claramente que la recompensa de lo cual nosotros hemos estado hablando, viene cuando Cristo Jesús regresa por segunda vez. Los impíos, hermanos, no pueden recibir su recompensa sino
hasta que son juzgados y después reciben la recompensa. Eso es claro. Apocalipsis lo dice sumamente claro en Apocalipsis 20, versículos 12 al 15. Vi a los muertos, grandes, pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, y el mar entregó la muerte que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermano, aquí claramente dice que los que son lanzados al lago de fuego es hasta que fueron juzgados de acuerdo a todas las cosas que estaban en los libros. Y cuando tú ves el contexto de Apocalipsis capítulo 20, vemos claramente que es cuando el trono blanco desciende. Y hermano, dice que se pone y entonces viene un juicio. Y todos los que no están en el libro de la vida son echados en el lago de fuego. Es cuando reciben ¿qué? Su recompensa los impíos. No es cuando mueres, sino cuando viene Jesús por segunda vez, reciben los justos. Y cuando pasan los 1000 años después de la resurrección de los justos, viene la resurrección de los impíos. Y ahí es cuando reciben su recompensa los impíos. Claramente lo dice la palabra de Dios, hermano. Esto no es para confundirnos. Estas personas que enseñan y muestran de que cuando tú mueres te vas al infierno, te vas a la gloria, o nuestros hermanos católicos que te vas al purgatorio, ¿de dónde, hermano, podemos encontrar bases bíblicas que nos demuestren de que cuando nosotros morimos vamos y recibimos nuestra recompensa? De lo contrario, la palabra de Dios se contradeciría, porque está enseñándonos que nuestra recompensa la recibiremos hasta que Cristo Jesús regrese por segunda vez, los justos. Entonces, ¿a quién vamos a hacerle caso? ¿A quién le pondremos nuestros oídos? ¿De quién son palabras de hombres? ¿De quién es la verdad de Dios y su doctrina? El tercer punto, el primer punto es de que no todos los pobres, no por lo que tú eres, vas a recibir una recompensa. Y que no vamos a recibir nuestra recompensa hasta que Cristo Jesús venga y no antes de que Cristo Jesús aparezca en las nubes de los cielos. La tercera, los muertos no pueden ir al cielo porque la transformación, hermano, escucha, será cuando Cristo Jesús regrese al cielo. Un punto muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta, hermano, es que cuando nosotros vayamos al cielo, Pablo es claro, conciso en decirnos de que nuestros cuerpos serán transformados. Y eso lo encontramos en 1 Corintios, dice así, capítulo 15, pero esto os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos ¿qué? Transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible y de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: soberbia es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Vemos claramente que Pablo nos dice
claramente, hermanos, dice que cuando suene la trompeta, dice que entonces vendrá Cristo y en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Y dice que esta naturaleza se va a vestir de inmortalidad, esto mortal de inmortalidad, esto corruptible de incorrupción. Seremos transformados en cuerpos celestes. ¿Cuándo ocurre esto? ¿Cuándo viene la trompeta? Entonces apareció la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Cuándo es cuando ocurre esta trompeta? ¿Cuándo es cuando son resucitados los muertos? ¿Cuándo es cuando son transformados los muertos? Dice que cuando aparece el Hijo del Hombre en el cielo. A la final trompeta, dice, con gran voz de trompeta juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Cuándo es cuando ocurre? Cuando viene Cristo Jesús por segunda vez. Dice que son transformados los cuerpos y son llevados ¿a dónde? Al cielo, a la vida eterna. Hermano querido, no te dejes engañar. No te dejes engañar, hermano. No podremos entrar al cielo excepto que nuestros cuerpos sean transformados. Seremos transformados, dice la palabra de Dios, en un abrir y cerrar de ojos. Entonces podremos entrar al cielo, no antes. Por lo tanto, hermano, vemos claramente esta transformación, claro, es cuando viene Cristo Jesús. Sabe que por eso dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Mira, hermano, Satanás ha tenido a todos los que han muerto, desde Adán hasta este tiempo. Todos están en una prisión que es el sepulcro, que es el Seol en el Antiguo Testamento, es el Hades en el Nuevo Testamento, que lo miraremos más adelante claramente en un estudio futuro. Miraremos y analizaremos estas palabras claramente. Hermano, esta prisión ha sido una prisión que ha utilizado Satanás para todos aquellos que han muerto en pecado, y todos somos pecadores. Por lo tanto, hermanos, Dios, Jesús, dice, y por eso es que Miguel luchó contra Satanás cuando iba a resucitar a Moisés de la tumba. ¿Por qué? Porque era una prisión de la cual lo iba a levantar. Y ningún muerto antes de Moisés había sido resucitado de los muertos. Sin embargo, hermano querido, Jesús tomó las llaves cuando él murió y dice, y el que vivo y estuve muerto, he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús utiliza estas llaves para abrir los sepulcros cuando Cristo Jesús regrese, hermanos. Por eso Corintios dice, ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Porque Cristo Jesús, con las llaves ¿de dónde? Del sepulcro, de la tumba, del Hades, hermano querido, abrió a todos aquellos que murieron en Cristo Jesús. Por eso dice Tesalonicenses, dice que los muertos en Cristo, ¿qué? Resucitarán primero. Claramente lo dice su palabra. Cristo Jesús viene en las nubes de los cielos y abre las tumbas de todos aquellos que le aceptaron, que le aceptaron como Salvador, aquellos que aceptaron que tomó su lugar por ellos, aquellos que aceptaron a Cristo Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios, aquel que pagó las culpas por cada uno de nosotros, aquel que murió y resucitó y ascendió al cielo, y que ha regresado para limpiarnos, para levantarnos de la muerte. Por eso cuando Lázaro estaba muerto y que Jesús le dijo,
le dijo, dice, aunque estés muerto, vivirás. Le digo y te digo que al que creyere, aunque estuviera muerto, resucitará. ¿Por qué, hermano? Porque Jesús sabía que iba a vencer y a través de la victoria iba a obtener la llave de qué? Del sepulcro, y que a través de la resurrección de los justos, cuando Cristo Jesús regrese por segunda vez, iba a levantar a todos aquellos que creyeron en su nombre. ¿Cómo podemos creer que los muertos se van a la presencia de Jesús cuando están están en prisiones por Satanás? Hermano, pero Jesús los libertará y los levantará, y por eso exclamarán: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Lucas capítulo 16, otro argumento importante, otro argumento importante que nos demuestra de que realmente, hermanos, este relato es una parábola. Dice así: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Podemos ver en toda la palabra de Dios y no encontramos, hermano, ningún relato de un hijo de Dios que murieron en Cristo Jesús, que murieron viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y en ninguna parte podemos encontrar de que los ángeles vinieron y los llevaron al cielo. En ninguna parte vamos a encontrar eso. Lo que sí encontramos en la palabra de Dios es que cuando las personas en el Antiguo Testamento morían, dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 35, 29, decía claramente que cuando estas personas morían, iban a encontrarse con sus antepasados que habían muerto ya con ellos. O sea, en el mismo lugar donde estaban sus antepasados, ahí iban a llegar ellos. Génesis capítulo 35, 29, hablando de la muerte de Isaac, dice así: cuando murió Isaac, anciano y colmado de días, y fue a reunirse con sus antepasados, sus hijos Esaú y Jacob lo sepultaron. Murió, y dice que fue a reunirse, pero en ninguna parte, y tú puedes escudriñar toda la Biblia, de todos aquellos personajes grandes que creyeron en la palabra de Dios, y podemos verlo a través de Hebreos capítulo 11, esta lista grande de personas que creían firmemente en Dios y murieron, y ninguno encontramos de que los ángeles vinieron por aquellos que habían muerto. Más sin embargo, por este Lázaro, este pobre, este mendigo, dice que vinieron los ángeles y lo llevaron al seno de Abraham. Entonces, hermano querido, tengamos mucho cuidado y mucha atención, porque realmente tenemos que poner atención y escudriñar profundamente la palabra de Dios para entender la verdad, hermano. Pero sí, la palabra de Dios es claramente clara en respecto de que cuando Cristo Jesús venga por segunda vez, los ángeles recogerán a todos, escucha, a todos los escogidos, a todos aquellos que hayan vivido de acuerdo a la voluntad de Dios. A los justos que murieron y a todos los vivos que vivan en la época cuando Cristo Jesús aparezca por segunda vez. Mira lo que dice Mateo, lo confirma en Mateo capítulo 24, 30 y 31. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Dice,
y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro extremo. Mira lo que dice capítulo 13 del mismo libro de Mateo. El versículo 41 al 43 dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los echan y los que hacen iniquidad. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. No encontramos en la palabra de Dios de que cuando mueren son llevados al cielo. Pero sí encontramos en la palabra de Dios de que muestra que cuando Cristo Jesús aparezca por segunda vez, entonces los ángeles recogerán a todos los escogidos. ¿A dónde vamos? ¿Qué es lo que realmente vamos a creer, hermano? Si a este relato, que era una enseñanza, que el próximo estudio lo miraremos detalladamente, lo que Jesús les estaba tratando de enseñar a los fariseos y al pueblo de Israel y a todos sus seguidores, de lo que realmente significa esta parábola. O creeremos a lo que la palabra de Dios enseña respecto a todo lo que Él nos muestra en su palabra. ¿A quién vamos a creer, hermano querido? Vemos el otro argumento importante. Dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado a los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, dice, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a su seno. Cuando nosotros hablamos con personas que creen esta enseñanza de que tú cuando mueres te vas al infierno, estas personas que enseñan de que este relato de Lucas capítulo 16 es real, dicen que el fuego es literal. El ser humano se está quemando con fuego literal, está siendo atormentado con fuego literal. Están sintiendo el dolor del fuego. El tormento es literal, o sea, están sintiendo dolor y angustia. ¿En dónde? En ese lugar de tormento. El infierno, que es el Gehenna, este es un lugar literal donde todos los seres humanos que se portaron en contra de la voluntad de Dios van a ir a ese lugar. Abraham y los ángeles son ¿qué? Todo esto es literal, pero el seno de Abraham, cuando nosotros hablamos y llegamos y les preguntamos, entonces si el fuego es literal, el tormento es literal, el infierno es literal, los ángeles son literales, significa que también ¿qué? El seno de Abraham es literal. Y dice, no. Entonces ahí cambian radicalmente. Dice, no, el seno de Abraham es simbólico. Entonces no es congruente, hermano, enseñar de que todo es literal, pero el seno de Abraham es que es simbólico. O lo hacemos todo literal, o lo hacemos todo simbólico. Porque el fuego representa un símbolo, el tormento representa un símbolo, el infierno otro símbolo, Abraham representaba un símbolo. Hermano, cuando nosotros vamos detalladamente, vemos que realmente a lo que se estaba refiriendo Cristo Jesús. El sexto argumento dice: en el infierno serán destruidos con cuerpo y alma, no solo su alma. Escucha, hermanos, mira lo que dice la palabra de Dios. Ahí mismo dice: entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. De acuerdo a lo que lo que nuestros hermanos evangélicos, católicos y todas otras denominaciones que enseñan el tormento eterno, hermano, enseñan de que cuando tú mueres, tu cuerpo va ¿a dónde? Al polvo, donde polvo eres y polvo te convertirás. Pero que cuando tú mueres, tu alma sale y si fue justa, se va a la presencia de Dios.
Y si fue un alma injusta, esa alma se va al tormento eterno y está siendo atormentada día y noche por los siglos de los siglos. Pero en ninguna parte de esta enseñanza enseñan de que estas almas son llevadas ¿con qué? Con su cuerpo. Porque nota, rico tiene ojos, tiene boca, tiene lengua, y Lázaro, que estaba en el seno de Abraham, tiene dedos. O sea que estos personajes que vemos en Lucas 16 fueron llevados con todo su cuerpo. No fue un alma descarnizada que dejó su cuerpo y se fue solo. Dice que estos cuerpos, estas personas fueron llevados completos a estos lugares. Por lo tanto, hermanos, no se está refiriendo a un lugar de lo cual están enseñando nuestros hermanos. Porque el alma y el espíritu no tienen cuerpo. Dijo claramente Cristo Jesús. Esto fue en el aposento alto cuando se les apareció. Dice, porque estáis conturbados y vienen a nuestros corazones estos pensamientos. Dice, mira mis manos y mis pies que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Escucha, dice que un espíritu no tiene ni carne ni huesos. Pero escucha este versículo que nos comprueba claramente. Dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir, ¿qué? El alma y el cuerpo. Escucha, porque son las dos cosas. Cuando Jesús está hablando aquí de este tormento, se está refiriendo que van a ser destruidos, pero van a ser destruidos juntos, no separados. No el cuerpo por un lado y el alma en otro lado. No, dice que van a estar juntos y van a ser destruidos. Dice que en el infierno. Hermano querido, esto es lo que nosotros debemos entender. Cuando Cristo Jesús venga después de los 1000 años, con la santa ciudad, descienda en Jerusalén, baje la santa ciudad, dice que los impíos, después de los 1000 años, resucitarán. Dice que Satanás los engañará y rodearán la santa ciudad. Y dice que de ellos, ¿qué? Dice que de Dios descenderá fuego del cielo y azufre que destruirá por completo. Aquí es donde se está cumpliendo estos versículos, donde Dios destruirá no solamente el alma, porque ya resucitaron. Escucha, hubo una resurrección después de los 1000 años. Y esta es la segunda resurrección de los impíos. Y en esta resurrección, hermanos, resucitan no solamente con solamente el alma, sino el cuerpo y el alma. Y entonces recibirán su recompensa y será la destrucción eterna. Aquí es donde se cumple claramente lo que es el simbolismo de Lucas, donde serán destruidos eternamente. Hermano querido, entonces vemos claramente que cuando sean destruidos, hermano querido, van a ser destruidos con cuerpo y alma. Y el último que vamos a ver, hermanos, dice la palabra de Dios, de acuerdo a este relato, dice, conozco a un hombre, de acuerdo a este relato, dice así, no temáis dice que el rico le gritaba al padre, a su padre Abraham, y le decía, Padre, envía a Lázaro que moje su dedo, que con su dedo moje mi lengua, porque estoy siendo atormentado.
O sea, prácticamente lo que quiero darte a entender, el punto que quiero resaltar en estos versículos, es de que había una comunicación, ¿entiendes? Entre lo que es el infierno y la gloria. Y de acuerdo a muchos que enseñan esta doctrina, enseñan que el infierno, escucha, está en el centro de esta tierra. De acuerdo a la interpretación de varios que he escuchado de estas interpretaciones acerca de lo que es el infierno y dónde está el infierno, muestran que está en el centro de esta tierra. Y escucha, el paraíso o el cielo está ¿dónde? En el tercer cielo. Y entonces, ¿cómo es que del tercer cielo te puedes comunicar hasta el centro de la tierra? Escucha lo que dice aquí, te lo voy a comprobar a través de la palabra de Dios. Dice, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado ¿a dónde? Hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado ¿a dónde? Al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Entonces escucha, hermano, como si el paraíso está en el tercer cielo y el infierno está en el centro de la tierra. ¿Cómo es que puedes comunicarte, tú que estás en el infierno, puedes comunicarte con la gloria que está en el tercer cielo? Hermano querido, no hay una posibilidad. Lógicamente podemos ver que no se puede hacer esto. Por lo tanto, nosotros podemos ver 7 razones claramente contundentes de que este relato no es un relato de un hecho real, sino es una parábola que quería enseñar algo Cristo Jesús. Y en el próximo estudio miraremos lo que Jesús estaba tratando de enseñar a su pueblo. Pero vimos claramente de que no todos los pobres, por ser pobre, vas a recibir una recompensa. La gracia solamente es la que nos da la salvación. La recompensa no la recibiremos ¿hasta cuándo? Hasta que Cristo Jesús venga en las nubes de los cielos. Hermanos, dice claramente que los ángeles vendrán a recoger a sus escogidos, los ángeles. ¿Pero cuándo? Cuando Cristo Jesús aparezca en las nubes de los cielos. Hermano, todo es literal, excepto el seno de Abraham. Si lo hacemos todo literal, lo tenemos que hacer todo literal. Si lo hacemos simbólico, tendremos que hacerlo todo simbólico. De lo contrario, no concuerda, no es coherente, hermano querido. En el tormento, cuando sea el tormento eterno, la destrucción eterna, serán destruidos ¿con qué? Cuerpo y alma, no solamente el alma. Por lo tanto, hermanos, dice que este rico tenía cuerpo y ¿qué? Y alma. Por lo tanto, la destrucción vendrá ¿hasta cuándo? Cuando Cristo aparezca después de los 1000 años. Entonces resucitarán los impíos y entonces será la destrucción completa. Querido hermano, querido amigo que me escuchas, esto es claro en la palabra de Dios. Son razones importantes que yo te hago ver para que tú puedas analizar, para que tú puedas ver y que puedas seguir estudiando. No seas como aquellas personas que solamente aceptan todo lo que les dicen las personas a las que quieren y a las que respetan. Sea como los bereanos, debemos ser como los bereanos, hermanos, que a pesar de que Pablo era grande teólogo, un gran expositor de la palabra de Dios, que había hecho
que a través del Espíritu Santo aceptaran miles y miles de personas a Cristo Jesús como su Salvador. A pesar de todo el currículo grande que tenía a Pablo, los bereanos no creían lo que decía Pablo por lo que él era, sino lo creían porque la palabra de Dios lo decía. ¿Cuál es la decisión que tú tomarás? ¿Escudriñarás la palabra de Dios con un espíritu dispuesto a obedecer y servir al Señor? Y que sea lo que sea, ¿estás dispuesto a lo que el Señor diga? ¿O seguirás creyendo en aquellos que tienen gran posición, aquellos que son grandes expositores, pero que realmente han tenido doctrinas que están mezcladas con verdad y mentira? La decisión es de cada uno de nosotros, hermano querido. Yo expongo las razones por las cuales yo creo firmemente de que esto es una parábola. Lo demás depende de ti y de tu comunión con Dios. Que Dios te bendiga a ti y a toda tu familia.